Buenas noches hermanos, es un gusto estar nuevamente con ustedes y demos gracias a Dios por lo que Él nos ha permitido vivir este día y también porque nos ha permitido o nos permite estar aquí todos reunidos, pues para escuchar su palabra. Hoy toca un tema que después de hablar tanto acerca de castigaron la apostasía, el haber dejado las rebeliones, el adulterio, pero también veíamos la gracia de Dios. Hoy el profeta Oseas, mensajero del Señor, toca un tema delicado con respecto al pueblo y tiene que ver con la idolatría. Y vamos a ver que es un tema muy pertinente. No tenemos quizá esos troncos, esas piedras, pero está habiendo otras cosas que podemos estar llamándolo también ídolos. Y en este caso, o en la mayor parte de los casos, son de carne y hueso, ¿no? Pero vamos a orar y vamos a poner este tiempo en manos del Señor y vamos a leer Oseas capítulo 8. Así que podemos ir buscando Oseas capítulo 8, pero vamos a comenzar orando. Gracias bendito Señor por esta noche. Gracias porque podemos estar reunidos. Gracias porque nos has guardado en este día. Y Señor, te pedimos que nos ilumines y nos des entendimiento para el mensaje de hoy. Gracias por el cuidado que tú tienes de nosotros. Gracias porque nos has permitido llegar al final del día y nos permites también comprender un poquito más cuál es tu carácter y qué es lo que tú buscas de nosotros como hijos tuyos. Señor, sabemos que tú tienes el poder, tú nos has dado a través del Espíritu Santo ese potencial para poder obedecerte, para poder seguirte, para que tú seas nuestro número uno. Y Señor, en medio muchas veces de nuestro pecado, de querer nuestras cosas, de darle la prioridad, el número uno a nuestras cosas, te pedimos que nos des fuerzas y nos ayudes para poder cambiar y para poder obedecerte y considerarte a ti, Señor, como lo primero en nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues bien, vamos a Oseas capítulo 8 y comienza diciendo: Pon a tu boca trompeta, como águila viene la casa de Jehová, porque traspasaron mi pacto y se rebelaron contra mi ley. A mí clamará Israel: Dios mío, te hemos conocido. E Israel desechó el bien, enemigo lo perseguirá. Ellos establecieron reyes, pero no escogidos por mí. Constituyeron príncipes, mas yo no lo supe. De su plata y de su oro hicieron ídolos para sí, para ser ellos mismos destruidos. Tu becerro, oh Samaria, te hizo alejarte. Se encendió mi enojo contra ellos, hasta que no pudieron alcanzar purificación. Porque de Israel es también este, y artífice lo hizo. No es Dios, por lo que será deshecho en pedazos el becerro de Israel. Porque sembraron viento y torbellino segarán. No tendrán mies, ni su espiga hará harina. Y si la hiciere, extraño lo comerán. Devorado será Israel. Pronto será entre las naciones como vasija que no se estima. Porque ellos subieron a Siria, como asno montés para sí solo. Efraín con salario alquiló amantes. Aunque alquilen entre las naciones, ahora las juntaré, y serán afligidos un poco de tiempo por la carga del rey y de los príncipes. Porque multiplicó Efraín altares para pecar, tuvo altares para pecar. Le escribí las grandezas de mi ley, y fueron tenidas por cosa extraña.
En los sacrificios de mis ofrendas sacrificaron carne y comieron. No los quiso Jehová. Ahora se acordará de su iniquidad y castigará su pecado. Ellos volverán a Egipto. Olvidó pues Israel a su hacedor y edificó templos. Y Judá multiplicó ciudades fortificadas. Mas yo meteré fuego en sus ciudades, el cual consumirá sus palacios. Bien, resulta un texto bastante sorprendente, un texto donde vamos a ver que nos anima a que Dios sea nuestra prioridad. Así que, como cristianos, debemos dar el primer lugar a Dios. Es lo que nos está invitando este texto, es lo que nos está invitando Dios a través del profeta Oseas. Está hablando de ídolos, y en aquella época los ídolos eran de piedra, eran de madera, estaban en un lugar, la gente iba a postrarse, a adorar, a sacrificar. Pero para nosotros hoy día los ídolos no son de piedra, sino generalmente son de carne y hueso, youtubers, actores, actrices, gente importante en el poder, empresarios grandes, gente que vive en opulencia y que decimos, ay, yo quiero parecerme a él o a ella. Si nos damos cuenta, empezamos a cambiar nuestra prioridad, empezamos a cambiar nuestros intereses y empezamos a tratar de satisfacer nuestras propias necesidades. En aquella época, ese Dios era de piedra y servía para que ellos pudieran dar rienda suelta a sus intereses. Todos conocemos los dioses de aquella época. Astarot, por ejemplo, era una diosa. Y esa diosa tenía sus sacerdotisas, y esas sacerdotisas básicamente se prostituían. ¿Cuál era el fin de esa diosa? Dar rienda suelta al deseo humano, a la lascivia. Así que esas piedras, esos dioses, eran la excusa para que el hombre pudiera hacer lo que realmente quería con la conciencia tranquila. Y por eso les digo, hoy día quizá no tengamos esas piedras para sustituirlo, pero tenemos otras muchas cosas que nos llaman la atención. Personas que viven de cierta manera, personas que tienen ciertos recursos, personas que tienen poder y queremos parecernos a ellos, porque queremos tener lo que ellos tienen, porque parece que su vida va bien, porque pueden dar rienda suelta a sus deseos, porque tienen el recurso y porque básicamente como que no pasa nada si lo haces. Cuando nos centramos y miramos a esas personas, lo que estamos haciendo es quitar a Dios del primer lugar. Y algo que Dios insiste desde el Génesis y termina hasta el Apocalipsis y Oseas no se queda atrás, es que Dios debe ser nuestro primer lugar. Nosotros debemos de darle el primer lugar a Dios. Vamos a ver qué es lo que nos plantea Oseas. En primer lugar, cuando entendemos que como cristianos debemos de dar el primer lugar a Dios, es que Dios quiere que nosotros vivamos vidas consagradas a Él. Miren lo que dice el verso 1. Pon a tu boca trompeta como águila viene contra la casa de Jehová, porque traspasaron mi pacto y se rebelaron contra mi ley. Ellos tenían un pacto, el pacto del monte Sinaí, donde Dios había dado la ley. Pero ese pacto fue un pacto unilateral, fue un pacto bilateral, fue un pacto de vasallaje. Bilateral porque Dios dijo, ¿quieren que yo sea su Dios? Y ellos dijeron, sí queremos.
que tú seas. Por eso es bilateral, pero es un pacto de vasallaje donde ellos se comprometían a obedecer la ley de Dios. ¿Por qué? Porque eran su pueblo. Ellos, antes de que Dios le diera la ley, ellos habían dicho, sí queremos ser tu pueblo. Y entonces Dios les dice, bueno, si quieren que yo sea su Dios, ustedes tienen que vivir de esta manera. Pues Efraín dice, traspasó mi pacto. Traspasó mi pacto. Es decir, no lo obedecieron y dijeron, no queremos saber nada de ese pacto. Vamos a ir más lejos. Y no solamente traspasaron el pacto, sino que se rebelaron contra la ley, contra esa ley que Dios había dado para que ellos vivieran como pueblo escogido por Dios. Y esa ley expresaba la santidad de Dios. Esa ley definía qué era lo correcto a los ojos de Dios y qué no. Dios con nosotros quiere exactamente lo mismo, quiere vidas consagradas. El pacto era fue el medio de consagración. El pacto en Sinaí fue donde el pueblo se consagró con Dios. Y Dios que les dio la ley para que vivieran en santidad. Así que Dios, cuando Él nos invita a que Él sea el primer lugar en nuestras vidas, es porque Dios quiere que nosotros vivamos vidas consagradas, vidas entregadas a Él, vidas en santidad. Dios no quiere que andemos jugando con uno o con otro. Dios no quiere que ahora pues que me interesa porque estoy pasando un problema, voy contigo Dios, pero cuando las cosas me va bien me alejo de ti. Dios quiere vidas completamente entregadas a Él. Y como decíamos, estamos en una sociedad donde se está dando rienda suelta a nuestros deseos y eso ha permeado dentro de la iglesia. La iglesia ya no vives completamente entregado a Dios, sino que hemos tomado la decisión y hemos dicho, bueno, no pasa nada si yo también me dedico a otra cosa, si yo también hago otra cosa. No pasa nada si tengo que trabajar 18 horas al día. No, pero es porque así podemos disfrutar de las vacaciones. No pasa nada si decimos, bueno, pues tengo que mentir, tengo que hacer trampas, porque me lo está pidiendo mi jefe, aunque va en contra de Dios, aunque va en contra de su santidad. Y en ese momento no le estamos dando el primer lugar a Dios, lo estamos haciendo porque es que si no me van a echar, y si me echan, ¿dónde voy a trabajar? Y nos olvidamos que Dios es el Dios que cuida de nosotros, es el Dios que nos guarda en los momentos de dificultad, y es el Dios que cuando nosotros le damos el primer lugar, Él nos va a dar lo mejor. Y Él, si nosotros vivimos en esa santidad, Él sí se va a preocupar por nosotros. Así que en este primer llamado que está haciendo al pueblo, les está diciendo básicamente, ustedes se han apartado siendo el pueblo escogido, han dejado de ser consagrados. Ustedes dejaron de darme el primer lugar y por lo tanto, ustedes han dejado de consagrarse y de vivir santamente. Hermanos, no caigamos en lo mismo que ellos, sino que seamos más inteligentes y vivamos vidas consagradas a Él. Que realmente nuestras vidas se evidencie a través de una vida santa, que Él es nuestro primer lugar. Pero no solamente Oseas nos habla acerca de esa consagración.
como un medio de expresar que Dios es el primer lugar, sino que también nos enseña que como cristianos debemos de dar el primer lugar a Dios, porque Dios también desea que nuestro clamor le busquemos, le clamemos con sinceridad. Miren lo que dice versos 2 al 4. A mí clamará Israel, Dios mío, te hemos conocido. Israel desechó el bien, enemigo lo perseguirá. Ellos establecieron reyes, pero no escogidos por mí. Constituyeron príncipes, mas yo no lo supe. De su plata y de su oro hicieron ídolos para sí, para ser ellos mismos destruidos. Miren qué interesante. Sí está hablando la segunda parte, el verso 4, sí está hablando de cosas que ellos han hecho que va en contra de los principios de Dios. Pero miren cómo comienza: Israel clamará a mí. Así ordenadita la frase: a mí clamará Israel, Dios mío, te hemos conocido. Pero ¿saben cuál es el problema? Que ellos dicen por un lado que han conocido a Dios, pero por otro lado están rechazando completamente a Dios a través de la vida práctica. ¿Por qué? Porque en primer lugar dice que desecharon el bien. Hermanos, cuando nosotros vivimos vidas hipócritas, cuando realmente no le clamamos a Dios de manera sincera, sabiendo que Él es el que nos tiene que dar respuesta, el que está en primer lugar, hermanos, nuestro clamor es un clamor falso, porque nuestro clamor no tiene nada que ver con nuestra vida. El pueblo clamaba, pero ellos no seguían el bien. Ellos clamaban, pero ellos decidían quién iba a ser el rey, no era Dios. Y ellos clamaban, pero ellos habían construido ídolos. Dios va a destruir todo eso. Y Dios dice que todo eso que habían hecho no era algo que Dios lo había decidido o lo había establecido. Entonces su clamor era un clamor falso. Era un clamor donde sencillamente lo hacían quizá por costumbre, quizá lo hacían en los momentos de dificultad, como diciendo: a ver si Dios nos soluciona el problema. Aunque recordemos que cuando es el periodo de Oseas están en un periodo de prosperidad. Pero quizá estaban clamando a Dios en momentos complicados sencillamente para ver si Dios respondía por ellos. Pero Dios dice que no. Ellos rechazaron a Dios. Así que su clamor, la búsqueda de Dios, no era sincera. ¿Por qué? Porque Dios no era su primer lugar. Hermanos, nuestro clamor, nuestra búsqueda de Dios debe ser sincera. Cuando nosotros le buscamos a Él con sinceridad, entendemos que es porque Él es nuestro primer lugar. Él es quien realmente nos puede ayudar en los momentos de dificultad. Hermanos, cuando pensamos y decidimos que el trabajo va primero, que voy a romper con lo que Dios tiene establecido, de que debo de cuidar a la familia, debo de cuidar mi vida espiritual, debo vivir en santidad, debo hacer las cosas bien. Porque pienso que Dios no es suficientemente poderoso cuando le clamo para ayudarme. Entonces es porque Dios ha dejado de ser mi prioridad. Hermanos, Dios está ahí en esos momentos de necesidad. Dios está ahí para fortalecernos. Pero para eso Él tiene que ser el primer lugar. Él no tiene que ser el apagafuegos. No es que ahora que ya estoy metido con el problema hasta el cuello es cuando quiero buscar a Dios y que Dios me saque de ese problema. No, eso es un Dios apagafuego y ese Dios no es el Dios verdadero. Dios es un Dios que quiere una relación, una intimidad, quiere que le busquemos con sinceridad. ¿Por qué? Porque para nosotros es el primer lugar. Y cuando nosotros le buscamos, Él va a estar ahí para fortalecernos.
no para hacer las cosas mal, sino para fortalecernos, para hacer las cosas bien, para vivir vida santa. Y cuando Él es el primer lugar, nosotros le clamamos, Él nos escucha y Él nos responde. Así que hermanos, como cristianos debemos dar el primer lugar a Dios, porque Dios desea que nuestro clamor también sea sincero. En tercer lugar, como cristianos debemos dar el primer lugar a Dios, ya que Dios nos va a confrontar en nuestro pecado cuando le quitamos el primer lugar a Dios. Miren lo que dicen versos del 5 al 10. Versos del 5 al 10. Dice así: tu becerro, Samaria, te hizo alejarte. Se encendió mi enojo contra ellos, hasta que no pudieron alcanzar purificación. Porque de Israel es también y artífice lo hizo, no es Dios, por lo que será deshecho en pedazos el becerro de Samaria. Porque sembraron viento y torbellinos segarán, no tendrán mies, ni su espiga hará harina, y si la hiciere, extraños la comerán. Devorado será Israel, pronto será entre las naciones como vasija que no se estima. Porque ellos subieron a Siria como asno montés para sí solo. Efraín con salario alquiló a amantes. Aunque alquilen entre las naciones, ahora los sentaré y serán afligidos un poco de tiempo por la carga del rey y de los príncipes. Miren cuál es la consecuencia cuando quitamos a Dios de primer lugar. La consecuencia general es que Dios nos va a confrontar ese pecado. Dios nos confronta porque Él quiere que nosotros regresemos a Él. La confrontación del pecado no es solamente porque Dios le encanta humillarnos, sino es porque Dios quiere que nosotros regresemos a Él. Vemos varias cosas en estos versículos cuando confronta esa idolatría. En primer lugar, lo que les dice es que no tuvieron o no se mantuvieron puros. Está hablándoles a Israel y les dice: miren, ustedes se alejaron y no se mantuvieron puros. Ustedes eran el pueblo escogido y decidieron alejarse. Decidieron alejarse. Pecaron alejándose y pecaron quitando la prioridad de Dios en sus vidas. Hermanos, nosotros nos vamos alejando también. A medida que quitamos la prioridad a Dios, en la medida que Dios deja de ser nuestro centro, poco a poco nos vamos alejando de Él. Y no nos mantenemos puros, no nos mantenemos santos. Pero no solamente eso, sino que aquello que vaya a quitar la prioridad de Dios, Dios lo va a destruir. Acerca del becerro de Samaria, el verso 6 termina dice que ese becerro es de Israel, lo hizo un artífice, es decir, una persona, no es Dios. Pero ¿qué termina diciendo? El becerro de Samaria será deshecho en pedazos. Es decir, Dios va a destruir aquello que nos quita que Dios sea primero. Va a ser un proceso, y es muy probable que vaya a ser un proceso doloroso. Pero Dios no está conforme con que nosotros vivamos a nuestra manera. Él quiere ser el centro de nuestras vidas. Y si para eso tiene que trabajar y tiene que destruir aquello que se ha convertido en el centro, lo va a hacer. Lo va a hacer. Lo va a hacer porque nos ama. Lo va a hacer porque Él quiere que nosotros tengamos a Dios como centro. Y finalmente, otro aspecto de ese juicio es que Dios nos va a castigar. A Israel vemos que lo que les va a dar es hambruna. A nosotros no sabemos cómo nos va a castigar, pero Dios nos va a castigar para que nosotros, a través de la necesidad, a través de tocar fondo en la vida, nosotros comprendamos que tenemos que acercarnos a Dios nuevamente.
Hay veces que siendo cristianos, la vida nos va tan bien que empezamos a alejarnos de Dios. Y Dios tiene que hacernos pasar por momentos muy difíciles para que nosotros regresemos a Él. Así que Dios, en el momento que no nos mantenemos puros, que Dios no es el centro, Dios se va a molestar en castigarnos, Dios se va a molestar en castigar ese pecado, destruyendo aquello que se ha vuelto nuestro centro y castigándonos, pero castigándonos con el ánimo de restaurarnos, es decir, de que volvamos a mirar a Dios. Dios no solamente es el castigo por el castigo, es el castigo para que entendamos lo que hemos hecho mal. Pero no solamente, eso ha sido versículos 5 al 7. 8 al 10 continúa hablando acerca de ese pecado y habla de las consecuencias. Y es que cuando decidimos que Dios no es el primer lugar, vamos a tener consecuencias en nuestras vidas graves. Miren, a Israel le decía, Israel será devorado. Pronto será como vasija entre las naciones, que va de un lado para otro, la cual no se estima. Dice porque ellos subieron con unos, con otros, pero al final Dios lo va a castigar. Hermanos, Dios nos va a castigar. Dios nos va a hacer pasar por momentos difíciles. Dios va a cambiar nuestros planes. Dios va a hacer que todo lo que nosotros habíamos pensado que iba a funcionar no funcione. ¿Para qué? Para que volvamos a mirar al Señor y le demos a Dios y pongamos a Dios como centro. Así que Dios no se va a quedar con los brazos cruzados, diciendo, ay, qué pobrecito él, ahí está, ya lo perdí. No, Dios va a confrontar nuestro pecado. Dios lo va a trabajar de tal manera que nosotros nos demos cuenta que nos hemos alejado para volver nuevamente a Él. Así que Dios no es un Dios que se queda de brazos cruzados, es un Dios que nos ama y que nos quiere restaurar. Y finalmente, Dios castigará nuestra perseverancia cuando tengamos otras prioridades. Miren lo que dice ya finalmente versos del 11 al 14. Dice así, porque multiplicó Efraín altares para pecar, tuvo altares para pecar. Le escribí las grandezas de mi ley y fueron tenidas por cosa extraña. En los sacrificios de mis ofrendas sacrificaron carne y comieron. No los quiso Jehová. Ahora se acordará de su iniquidad y castigará su pecado. Ellos volverán a Egipto. Olvidó pues Israel a su hacedor y edificó templos, y Judá multiplicó ciudades fortificadas. Mas yo meteré fuego en sus ciudades, el cual consumirá sus palacios. ¿Qué nos está diciendo? Ellos construyeron altares para pecar. Ellos construyeron altares que sustituían a Dios, que quitaban a Jehová Dios como centro y buscaban sus propios deleites. Eso es lo que está diciendo. Y Dios había tratado de poner remedio. Le dice, les escribí las grandezas de mi ley, fueron tenidas por cosa extraña. Es decir, Dios les escribió su ley para que recordaran quién era Él y que Él era el centro. ¿Y qué dice? Ellos las pusieron de lado, las rechazaron. Ellos sacrificaban en los sacrificios de mis ofrendas, es decir, ellos seguían sacrificando, comían, pensando que estaban haciéndolo bien. Pero Dios, que decía de esas ofrendas, no las quería. ¿Por qué? Porque realmente no correspondía en cómo estaba el corazón de ellos. Para ellos Dios no era su prioridad, eran los ídolos. Entonces Jehová castigará su pecado, ellos volverán a Egipto, están hablando de esclavitud, porque ellos olvidaron a su hacedor. Israel y Judá habían dejado de lado a Dios completamente. Y en ese tener otras prioridades, en ese buscar otras prioridades, Dios lo que les dice es, miren, hasta aquí. Hasta aquí. Y Dios los iba a castigar. No solamente confronta el pecado, sino que también castiga, para que
cada uno de nosotros volvamos a Dios. Hermanos, Dios quiere un corazón sincero en nuestras vidas. Podemos estar todos los cultos yendo a la capilla, estando en línea. Pero ¿dónde está nuestro corazón? ¿Dios es nuestra prioridad? ¿Dios es nuestro centro? ¿Sí o no? Ellos estaban haciendo cultos, ellos estaban haciendo sacrificios, pero Dios había dejado de ser su centro. Hermanos, ¿Dios es nuestro centro? ¿O realmente tenemos otros intereses en nuestras vidas? El capítulo 8 de Oseas nos invita a que Dios debe ser el primer lugar en nuestras vidas. Y no es algo que lo decido y ya funciona. Es una acción que debe ser cada día, en cada momento, debe ser reflexionada y debe ser tenida en cuenta y debemos esforzarnos por cumplirla. Esforzarnos porque Él sea el centro, vivir vidas santas porque Él es nuestro centro, vivir vidas santas en nuestro trabajo, haciendo las cosas bien, correctamente, vivir vidas santas en nuestro colegio, estudiando como los mejores estudiantes, si viviendo vidas cristianas con nuestros vecinos, siendo vecinos que atendemos y que cuidamos a nuestros vecinos, etc. ¿Por qué? Porque Dios es el centro de nuestras vidas. Dios es el centro de nuestras vidas. Así que, hermanos, hoy Oseas capítulo 8 nos invita a que Dios sea el centro de nuestras vidas. Oremos. Gracias, bendito Señor, porque tú eres un Dios compasivo, un Dios misericordioso. Y gracias, Señor, porque tú eres el centro de nuestras vidas. Señor, yo sé que a veces pasamos por situaciones complicadas, difíciles, pero te perdemos de vista y pecamos. Señor, ayúdanos a que realmente vivamos santamente para ti. Gracias, Señor. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén.